En el año 1972, la misión Apolo 17 tomó esta fotografía. Una fotografía hermosa de cuerpo entero de nuestro planeta, la primera vez que un ser humano podía capturar con esa majestuosidad nuestro planeta desde una distancia lo suficientemente amplia como para tomarlo en todo su esplendor. Esa fotografía fue tomada con una cámara Hasselblad de formato medio y fue, digamos, como la foto de perfil de la Tierra hasta nuestros días. ¿Por qué digo hasta nuestros días? Pues bien, porque tenemos la foto de la semana. Esta semana la NASA ha hecho pública las fotos tomadas desde la misión Artemis 2, desde la cápsula Orion. Entonces tenemos nueva foto de perfil, que es esta. Y sobre esta foto que les estoy mostrando en pantalla vamos a hablar el día de hoy. ¿Es real? ¿Es IA? Vamos a hablar un poco cómo se tomó, la vamos a analizar en profundidad y vamos a deleitarnos un poquito con este hermoso retrato a contraluz que se ha hecho de nuestro planeta. Intro. Saludos contertulios, ¿cómo están? Qué mejor oportunidad para tomar o coger la foto de la semana y traérselas a ustedes y que juntos hagamos un análisis. Me gustaría, a medida que yo vaya charlando, que me vayan dejando en los comentarios qué opinan al respecto, qué les parece, todos los aportes. Me encanta compartirlos con ustedes y me encanta escucharlos y conocerlos y leerlos. Inclusive aquellos que rozan lo conspiranoico. Vamos a tocar un poco ese tema, pero no nos vamos a meter en terreno fangoso, porque en realidad lo que venimos a hacer acá es hablar de fotografía. Entonces, si estás de acuerdo con las misiones a la Luna, si crees en las misiones a la Luna, si hay toda una conspiración, no me importa. Vamos a hablar de fotografía, vamos a hablar de esta maravillosa fotografía que se ha tomado y vamos a desmenuzarla, a desglosarla un poquito. Bien, el día lunes, si no me equivoco, o martes, me parece que fue el lunes 6, la NASA hizo pública esta fotografía. Como ven, es una fotografía tomada de la Tierra en su totalidad, es decir, no es una composición hecha con varias fotografías. Y esta fotografía tiene ciertas particularidades que ahora vamos a pasar a enumerarlas. Según los datos EXIF de la fotografía que están disponibles en la página de la NASA, tengan en cuenta que yo acá les voy a dejar el enlace para que puedan entrar y descargar todas las fotografías que quieran. En su máxima resolución están todas disponibles ahí. Lo que no pude conseguir son los archivos RAW, me parece que es algo más difícil, pero bueno. Esta fotografía fue publicada el día lunes, creo que fue tomada el día 3 de abril del 2026 y fue tomada con una Nikon D5, que es uno de los equipos que llevó la misión, que entre otros llevaron la Nikon Z9, pero está en fase de experimentación, la están probando para ver cómo adaptar el sensor, cómo sellarla contra el vacío, cómo aislarla de los cambios bruscos de temperatura, etc. Entonces están probando. Por estas razones que han trabajado con un equipo que tiene ya 10 años o un poquito más, que es la Nikon D5, un verdadero tanque de guerra, pero es una cámara reflex que ya tiene un sensor que para lo que podemos obtener hoy en día en rendimiento pareciera como un poco obsoleto. De todas maneras, ustedes saben que en esto de la fotografía nada es obsoleto. ¿Y cuál es el mejor equipo fotográfico? El que conocemos y en el que confiamos. Y en este caso, yo creo que la NASA, antes de perder la oportunidad por alguna falla técnica o por experimentar de hacer fotos espectaculares, se asegura de tener un equipo probado y que no le falle. Por esa razón es que la mayoría del trabajo fotográfico que se está haciendo desde las escotillas de la cabina se está haciendo con esta Nikon D5. Así que tampoco, si uno se imagina que la NASA lleva super cámaras adaptadas que valen millones de dólares, pues no. Ellos las adaptan, hacen cosas, pero básicamente son equipos que hoy en día cualquier profesional puede hacerse con ellos. Esta fotografía tiene varias particularidades. Acá, según los datos EXIF que tenemos, fue tomada con una focal de 22 milímetros utilizando el objetivo 14-24 f2.8 para full frame, montura F, ¿sí? Un objetivo bastante bueno
pero tampoco es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Es decir, hubo después objetivos que lo han superado ampliamente. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitaban una amplitud para que pudiera caber en el encuadre el planeta entero, viéndolo desde la escotilla. De hecho, vamos a quitar acá la info. Si vemos, nosotros acá en Lightroom, tengo abierta la fotografía, esta línea aquí y esta línea aquí, estamos hablando del borde de la escotilla, es decir, el fotógrafo no pudo tomar en su totalidad todo el entorno, sino el borde de la escotilla. Una de las cosas que me llama la atención de la foto, que en realidad no me llama la atención, pero que está bueno, que durante años quienes cuestionaban las fotografías de la Tierra tomadas desde el espacio, planteaban, si en el espacio hay estrellas, ¿por qué cuando toman fotos de la Tierra las estrellas no se ven? El cielo se ve negro. Y fíjense que acá tenemos todo un manto de estrellas que se alcanzan a ver en la fotografía. Y vamos a desglosar por qué sucede esto. En comparación con esta foto que voy a poner a continuación, esta foto fue tomada en 1972, como le dije, es la que le mostré al inicio. Fíjense que el cielo se ve totalmente negro, no tenemos ninguna estrella. Y acá sucede lo siguiente, acá no puedo ver los datos EXIF, porque obviamente esta fotografía fue tomada en un soporte químico y fue digitalizada posteriormente. Acá lo que sucede es que, si ustedes ven, acá la Tierra está iluminada de frente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al estar la Tierra iluminada de frente, imagínense que la intensidad de esa luz reflejada, perdón, voy a corregir acá, la intensidad de esa luz reflejada es tal que obliga a cerrar diafragma, disparar con velocidades de obturación rápidas y en aquel entonces utilizar una película con una sensibilidad muy baja, ¿sí? En este caso, hoy cambiaríamos el ISO, lo pondremos en ISO 100 o en ISO 50, dependiendo de la cámara. Pero en ese momento se utilizaban películas de baja sensibilidad para tomar este tipo de fotografías. ¿Qué es lo que sucede? Las estrellas, obviamente, según la exposición que se está utilizando para tomar esta fotografía, no se van a ver porque la potencia lumínica de una estrella en el fondo frente a este espejo gigante que es la Tierra en primer plano, al exponer correctamente se pierde. Si acá hubieran hecho una larga exposición para que se pudieran ver las estrellas, lógicamente la Tierra se vería totalmente sobreexpuesta y blanca. Esa es la razón por la que aquí no tenemos estrellas. No porque los que nos engañan y montan estas imágenes no se percataron de eso. Bien, pero bueno, los que hacemos fotografía más o menos entendemos un poco de qué se trata esto. ¿Por qué aquí, en esta fotografía es esta? Sí. ¿Por qué aquí en esta fotografía sí tenemos estrellas? Pues bien, porque esta fotografía fue tomada en contraluz. Si nosotros miramos los parámetros, fue tomado en 1/4 de segundo, es decir, un tiempo de exposición bastante largo, lo suficientemente largo como para que la luz de las estrellas llegue a captarse por el sensor. Aparte de esto, fíjense esto, gente. Si ustedes vieron cuando hacemos videos y hablamos de las cámaras, bueno, esta tiene un ISO hasta de 51.200, hasta 64.000, pero ¿quién en realidad va a usar ese ISO? Bueno, acá tienen un ejemplo de cuándo se puede usar este ISO. Para mí es excesivo, pero bueno, más adelante les voy a explicar por qué creo que se tomó la decisión de utilizar ese ISO. Pero bueno, si nosotros ampliamos la foto vamos a ver que hay un ruido notable, es decir, la foto no tiene hecha tratamiento de ruido. Al estar tomada la foto en contraluz, lógicamente lo que se hizo fue una exposición medianamente larga con una sensibilidad alta y una apertura de diafragma de f4, es decir, no es la máxima apertura, pero está a un pasito por debajo. Esto es para no perder del todo la nitidez. En realidad esta foto tiene un retoque, porque yo no tengo la foto original, pero yo
hice unos pequeños ajustes y calculo que la fotografía original salida de cámara es algo así. ¿Por qué? Porque esta es la cara nocturna de la Tierra. Si ustedes ven, aquí atrás tenemos la luz del sol, perdón. Aquí atrás tenemos la luz del sol, ¿no es cierto? Que está haciendo, estamos presenciando un eclipse de sol con la Tierra en el medio. Acá tenemos la línea del atardecer, es decir, acá es donde está todavía de día y acá ya es de noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo que enmascarar la Tierra y subir un poquito la exposición en Lightroom, por eso también tenemos este nivel de grano. Yo me imagino que la foto, sin tantas correcciones, podría verse así. Ahora, ¿qué es lo fantástico? ¿Qué es lo que podemos ver nosotros en esta fotografía? Primero, las estrellas, ¿sí? Que se vea el cielo estrellado, que se vea Venus por acá, que se vea este borde, que es el borde de la escotilla, que si miramos al polo sur, que en este caso está arriba, ¿sí? Recuerden que en el espacio no hay arriba y abajo. Aquí tenemos el polo sur con su aurora. Miren esto. Una aurora austral. Y aquí tenemos el polo norte con las auroras boreales. Maravilloso. Lo lindo y lo impactante de esta fotografía es que nosotros estamos acostumbrados a ver todo este tipo de material con una resolución altísima, con un postprocesado increíble donde no le encontramos defecto. Entonces ahora lo que estamos viendo es el factor humano en la foto. Estamos viendo una fotografía como la que podríamos tomar nosotros. Y esto hace mucho más palpable esa belleza. Esta foto, si le hubieran eliminado el ruido, hubiera sumado información artificial a la foto. Y la información real es esta, con este ruido. Fíjense acá cómo la estela esta de polvo se ve con el resplandor del sol. Normalmente cuando pasan nubes de polvo, atraviesan la órbita de la Tierra por la misma gravedad de la Tierra, muchas partículas de polvo quedan orbitando la Tierra hasta que se van asentando. Por eso cuando tenemos este contraluz tan fuerte, acá se puede llegar a ver este flare maravilloso. Bien, ahora vamos a analizar minuciosamente algunas cosas. Acá tenemos el norte de África, el estrecho de Gibraltar, todo esto es España, Portugal, toda la península ibérica. Podemos ver Mallorca, Ibiza, Islas Canarias. Y si nos ponemos en profundidad y analizamos por acá, acá está el norte de Brasil. Fíjense, cada puntito de luz es una ciudad. Esto nos da el indicio que la foto fue tomada de noche. Por eso, a diferencia de esta fotografía, en esta fotografía tenemos mucho más detalle y mucho más resolución. ¿Por qué? Porque la exposición jugó más a favor del fotógrafo. Ahora, siempre los retratos a contraluz hacen que el modelo o la modelo se vean más maravillosos. Y esto es eso, es un retrato a contraluz donde se puede percibir el espesor de la atmósfera. Gente, esta pequeña franjita que ven acá es lo que nos separa a nosotros del vacío y de la radiación. Esa pequeña cascarita de huevo es lo que nos protege a nosotros de todas las cosas peligrosas y destructivas que tiene el universo. Así que fíjense todo lo que nos da esta foto. Y ahora yéndonos un poco al nivel fotográfico, ¿sí? Yéndonos un poco a cuestiones fotográficas, vamos a empezar a desmenuzarla ya más puntualmente. Había mucha gente, leía en videos que vi, porque varios creadores de contenido han estado subiendo, que decían: qué hermoso render, qué hermosa fotografía hecha con IA, porque es verdad, hoy en la era de la IA, nosotros podemos crear cosas muy realistas y que se vean prácticamente así. Mucha gente decía: eso es un montaje de 2 o 3 fotografías. Imposible, me dijeron algunos, que se pudiera hacer esa fotografía en un cuarto de segundo con el movimiento, es decir, el movimiento de la Tierra y sobre todo el movimiento de la cápsula, que se está moviendo a gran velocidad. Entonces vamos a analizarlo. Bien,
Para los que decían que la fotografía puede ser un render hecho con inteligencia artificial, hay una sola forma de verlo. Es algo que se llama ruido de patrón. El sensor, cuando vos forzás al máximo la exposición o trabajas con un ISO excesivo, empieza a dejar ver los patrones de líneas de los fotodiodos del sensor mismo, ¿no? Es como que ya dejan ver el entramado del sensor. Pues bien, vamos a analizarlo. ¿Cómo hacemos esto? Subimos la exposición. 5 pasos. Fíjense lo primero. Acá tenemos más detalle adentro de la nave. Es decir, acá se alcanza a ver más el marco de la escotilla. Y fíjense que tenemos patrones. Son patrones cuadriculados. Es decir, que tenemos el patrón del sensor. Entonces, es muy difícil que una imagen creada por inteligencia artificial pueda recrear el patrón del sensor a menos que nosotros se lo digamos específicamente. Yo me tomé el trabajo de recrear la misma fotografía. Vamos a ponerlo así. Y vamos a ponerlo así. De recrear la misma fotografía con inteligencia artificial. Bien, esta es la foto de la NASA, y yo le dije a ChatGPT que la recreara exactamente igual. Igual, con el ruido, con todo. Y ChatGPT me dio esto. Esto es increíble, está bien. Me lo dio con un poquito más de saturación y un poquito más de contraste. Acá le agregó un poquito la tonalidad amarilla del sol. Pero si ustedes comparan las fotos, esta es la de... No, perdón. Esta es la original y esta es la de ChatGPT. ChatGPT inclusive corrige una cosa que en la foto original nadie se percató. En la foto original se ve un destello acá en el medio, fíjense, se ve un flare. Esto es un reflejo del cristal de la escotilla de la nave. ¿Qué quiere decir? Que no estaba totalmente oscuro donde se tomó la foto y que se ve que había alguna lucecita ahí atrás de donde estaba el astronauta que tomó la foto. Entonces se vio reflejado. Bueno, ChatGPT lo eliminó, pero fíjense que creó una foto espectacular, creó una imagen espectacular, es prácticamente igual, hasta respetó las líneas acá de la escotilla. Pues bien, vamos a hacer el experimento entonces, vamos a la foto original, le vamos a subir la exposición y vemos que tenemos el patrón. Aparte del patrón, automáticamente tenemos muchísimo ruido de crominancia, de color. Es decir, tenemos patrones de colores acá. ¿Sí? Son frecuencias que captó el sensor o de efectos que puede generar el sensor por ahí, por la larga exposición, la radiación misma del espacio, el calentamiento, etc. Pero tenemos la trama, el patrón del sensor. ¿Qué pasa si una foto, un render hecho con inteligencia artificial como es este, hacemos lo mismo? Fíjense que acá no hay un patrón. Fíjense cómo trabaja la construcción del píxel la inteligencia artificial. Parecen como escamas y no tenemos ruido de color, no tenemos nada. Entonces, si nosotros empezamos a hilar finito, acá no hay dudas de que esta es una fotografía real. Esto es una fotografía captada por el sensor de una cámara. Es muy fácil. O sea, es muy fácil romper con esos sesgos de conspiranoia y chequear las cosas. Pues bien, entonces tenemos que la foto es una foto original. Bien, es decir, hay un sensor de una cámara que hizo su trabajo. Con respecto a la velocidad de obturación, es imposible, me decían algunos, que con esta velocidad o con este tiempo de obturación, yo siempre digo velocidad, pero en realidad es el tiempo de obturación, no haya un trazo de movimiento. Pues bien, sí lo hay. Si ustedes se fijan, las estrellas tienen un trazo de movimiento. Y eso lo podemos ver en cualquier estrella. Miren, vengo para acá, trazo de movimiento, y todo se da en la misma dirección. Es decir, que en un cuarto de segundo
este es el movimiento que se registró en la imagen. O sea que es consistente la información EXIF de la fotografía con el trazo de movimiento que nosotros vemos. Otro tema a desmitificar. Otra cuestión que he leído mucho por ahí también con respecto a esta fotografía es que dicen, esta es una exposición imposible. Es un bracketing. Entonces acá hay otra cuestión. ¿Se podría haber hecho una exposición múltiple? Claro que sí. Lo que pasa es que tenés que hacerlo muy rápido y es muy complicado con una nave que se mueve a una velocidad tan alta. Entonces, ¿por qué yo llego a la conclusión de que es una sola toma? Si nosotros hacemos por ejemplo, estamos en esta situación. Imagínense adentro, ahí con el casquito, con toda la cosa. Pic, 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 hacemos un bracketing en 3 tomas. Cuando nosotros en postproducción ponemos esas 2 fotografías, ¿qué es lo que va a pasar? Que acá vamos a tener el ruido de un ISO 51200 y acá vamos a tener una nitidez mayor. Vamos a tener, si usamos un diafragma más cerrado, un nivel de detalle mayor y no vamos a tener esta... Wow, miren esa mancha ahí en la atmósfera. Esta no la había visto. Vamos a tener muchísimo menos ruido. Entonces, si ustedes miran acá la diferencia entre la parte oscura y la parte donde se ve la Tierra, el ruido es perfectamente consistente. Inclusive acá, sobre la parte de la Tierra, tenemos más ruido. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta foto fue tomada en una sola captura y yo deduzco, me tomé el atrevimiento de duplicarla y hacerle un par de ajustes. Yo deduzco que esta fotografía recién salida de cámara se aproximaba a algo así. Esto es más o menos lo que los astronautas estaban viendo por la ventana de la nave, por la escotilla. Esto es lo que ellos estaban viendo. Fíjense que es mucho más consistente. Bueno, acá yo le había hecho una limpieza de ruido, pero porque estaba experimentando unas cosas. Pero lo que ellos deben haber visto es algo así. Y después en postproducción, de hecho ahora les voy a compartir aquí en pantalla los datos EXIF. Ahí dice que se intervino la fotografía con Lightroom Classic. Con la última versión de Lightroom, de Windows. Entonces, con una mascarita, lo que hicieron es levantar puntualmente la exposición del disco terrestre para recuperar esta información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este destello y este brillo se vieron mucho más al levantar la exposición. Esto es especulación mía, pero con esos parámetros, matemáticamente, a mí me da una foto así. Y es válido porque nosotros somos fotógrafos y sabemos que la postproducción y el revelado, inclusive si hubieran hecho un bracketing hubiera estado muy bien, es una parte esencial de nuestro trabajo. No es truchar una foto, falsificarla, sino obtener el mejor resultado. En resumidas cuentas, gente, yo me encuentro con una foto que tiene una intervención mínima, es decir, lo único que han hecho es levantarle un poquito aquí la exposición del círculo de la Tierra para que se pueda apreciar muchísimo más este retrato en contraluz. Es como cuando vos retratas a una persona en contraluz, lo que haces después es levantar un poquito la exposición de la persona para recuperar información de la cara que está mirando hacia cámara. Bueno, esto es lo mismo. A mí me resulta fascinante, me resulta atractivo, me resulta bello, porque esta foto de 1972 es maravillosa, pero es una foto con el flash de frente. Y esta es una foto a contraluz. Y las fotos a contraluces siempre son mucho más bellas y son más atractivas. Me parece fascinante. Me parece hermoso que estén laburando con una Nikon de hace 10 años y que se hayan fiado de una cámara de hace 10 años para tomar fotografía. Yo que soy nikonista, a mí me entusiasma mucho y me llena de orgullo. Sé que lo podrían haber hecho con cualquier cámara. Muchos me decían, pero che, tenían una Z9 a bordo, ¿por qué no la usaron? Porque la Z9 la están probando. Y tengan en cuenta que en el espacio exterior hay un nivel altísimo de radiación. Entonces están probando cómo se comporta el sensor
de la cámara en radiación. ¿Por qué? Porque una cámara mirrorless tiene permanentemente el sensor expuesto a la luz. Y no es lo mismo la radiación que recibe el sensor acá, que tenemos esta atmósfera protectora, que la radiación que recibe en el espacio. O sea, imagínense que las partículas de radiación en el espacio atraviesan el fuselaje de las naves, atraviesan los trajes, todo. Entonces la están probando. Con una reflex, el tiempo en que está expuesto el sensor a esa radiación es muy breve. ¿Por qué? Porque la protege el espejo. Entonces me parece que por eso para este tipo de fotos que son tan importantes se fían, van a lo seguro. Che, con la reflex andamos bien, vamos a hacerla con esta. Y con la Nikon Z9 están haciendo otro tipo de trabajo de campo, según tengo entendido, y experimentando. Mi conclusión final: esta fotografía ¿es una fotografía planificada? Yo creo que no. Yo creo que esta fotografía se podría haber hecho mejor, pero no importa lo técnico. Esta fotografía capta un momento que es cuando la nave está justo quedando en el lado nocturno de la Tierra, es decir, está justo de frente a una eclipse. Me parece que el trabajo que hizo quien tomó la fotografía fue no perder el momento. Por eso, seguramente con un ISO automático, la cámara se lo llevó a 51.200 y lo que hizo fue poner un tiempo de obturación que le permita captar el momento sin que le quede todo desfasado y con trazo de movimiento, y cerrar un paso a la apertura, porque ese es un objetivo 2.8, o sea que lo cerró un paso como para no perder tanta nitidez, como para ir un poquito al sweet spot o al punto dulce del lente. Creo que es una fotografía que vale muchísimo por eso. Porque si por ejemplo, esta fotografía fuera pensada, seguramente se utilizaría un ISO más bajo, un diafragma abierto en su totalidad, un tiempo de obturación más corto, si hubiera hecho una doble exposición. Me parece que acá no dio el tiempo. Che, mira, creo que se sacaron 3-4 fotos, de las cuales esta es la que se publicó, porque las otras es como que yo las vi, tienen como más trepidación. Nada, tenemos... Esta es la foto grupal más grande de la historia. En esta foto grupal solamente hay 4 personas que no salen en ella, que son los que estaban a bordo de la nave que se tomó. Desde el punto de vista fotográfico, yo esta semana estoy conmovido y maravillado solamente por esta foto. Esta foto es como que curó todos mis males, todas mis tristezas y mis amarguras, y me he pasado horas viéndola y horas analizándola, y de hecho ya la tengo como fondo de pantalla. Así que bueno, déjenme en los comentarios qué les parece a ustedes, qué opinan, qué aporte técnico tienen para hacerme. Esto simplemente son conjeturas mías y son conclusiones que yo he sacado analizando la fotografía en profundidad. Y acá les voy a mostrar la misma foto con unos pequeños ajustes que yo le hice. ¿Esta es? Sí. Acá le hice yo unos pequeños ajustes en Photoshop, borré ese reflejito, le di un poquito de calidez acá a este flare del sol y le subí un poquito el contraste y la saturación, como para hacerla que se vea un poquito más destacada. Ahí está, este es el original. Y esta es la que yo le di el pequeño retoque. Pero bueno, nada, jugando un poquito. Así que bueno, dejen en los comentarios qué les pareció. Si la han analizado, si creen que la foto es verdadera, si creen que está falsificada, argumenten, cuenten, peleenme, chúmbenme, me encanta entrar en polémica. Ya saben lo único que no tienen que hacer, que es putear o faltar el respeto. Así que nada, me gustó un gigante el video. Fotopelado apareció acá con un video de abajo de la manga, así como un mago. Así que me gustó un gigante, suscribirse al canal, activar las notificaciones y quedarte en el video que te dejo a continuación, que te voy a enseñar cómo sacarle el mejor rendimiento al enfoque de tu cámara. Nos vemos la próxima.